Un buceador descubrió un viejo camión blindado en el fondo de un lago. Lo que encontró dentro sorprendió a todo el mundo. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Michael Johnson siempre había sentido que el mundo bajo la superficie del agua era más sincero que el que se extendía sobre la tierra. Allí abajo, en la penumbra líquida donde los sonidos se volvían lejanos y el tiempo parecía deslizarse como un pez silencioso, él encontraba una paz que jamás había logrado en ningún otro lugar. En tierra firme, las voces se atropellaban, los motores rugían, las personas caminaban deprisa sin mirar a nadie a los ojos, y cada día parecía alimentar una urgencia que él no comprendía. Pero en el agua, todo se detenía. Las cosas adquirían una claridad extraña, como si el mundo entero respirara a su mismo ritmo. Por eso regresaba al lago cada día. No era un pasatiempo, era una forma de seguir vivo. Su casa, situada a pocos pasos de la orilla de Miller Lake, llevaba las marcas visibles de su elección de vida. La pintura, desgastada por los veranos secos y los inviernos helados, se desprendía en escamas que parecían hojas muertas. El techo amenazaba con ceder en un par de lugares, y él siempre se prometía repararlo la próxima temporada, aunque ya habían pasado demasiadas próximas temporadas. El porche estaba invadido por cuerdas enrolladas, trajes de buceo secándose al sol, aletas colocadas contra la pared, cajas abiertas con herramientas y filtros desperdigados sin orden. Para cualquiera habría sido un desastre. Para él era simplemente el rastro visible de sus días. Dentro, la casa era igual de sencilla. Muebles viejos, paredes desnudas, una cocina casi sin decoración y un salón donde una estantería estrecha sostenía las pocas cosas que para él tenían verdadero valor. Sobre esa estantería estaban las fotografías que nunca se atrevía a guardar en un cajón. La primera mostraba a su madre con una sonrisa cálida durante su ceremonia de graduación. Una sonrisa que él había visto desvanecerse años después bajo el peso de enfermedades que no perdonaban. Otra foto capturaba a su hermano pequeño, sentado en una roca junto al lago, sosteniendo una caña de pescar que casi era más grande que él. La imagen más importante, sin embargo, era la que ocupaba el centro. Él mismo, adolescente, con el cabello un poco largo y la sonrisa abierta, abrazando por los hombros a un chico de su misma edad. Tyrone, su mejor amigo, su sombra, su otra mitad, la persona cuya ausencia había moldeado cada uno de los días de su vida adulta. Michael no necesitaba mirar la foto para revivir aquel día del verano en que el mundo dejó de ser un lugar inocente. El sol estaba en lo alto, el aire olía a hierba mojada y las risas de los niños resonaban sobre el agua como un eco interminable. Él y Tyrone se habían retado a nadar cada vez más lejos, a demostrar una valentía que entonces parecía importante. Pero un paso en falso bastó para romperlo todo. Tyrone resbaló sobre una roca cubierta de algas, cayó al agua y un instante después desapareció bajo una nube oscura de lodo suspendido. Michael se sumergió tras él, buscó entre la turbidez, extendió los brazos desesperado, pero no encontró más que sombras y ramas invisibles que rasgaban su piel. El pánico se apoderó de él, y el agua, que había sido juego, se volvió un enemigo implacable. Cuando los adultos llegaron corriendo a la orilla, ya era demasiado tarde. Tyrone emergió inerte y frío. Michael jamás olvidó el peso de su cuerpo en las manos de aquellos que intentaron reanimarlo sin éxito. Tampoco olvidó la mirada perdida en los ojos de su propia madre cuando lo abrazó, incapaz de consolarlo. No todos reaccionan igual frente a la tragedia. Algunos se alejan del lugar donde perdieron algo. Otros intentan borrar los recuerdos. Michael hizo lo contrario. Se aferró al lago como si cada inmersión fuera una oración silenciosa dirigida a un fantasma que nunca terminaba de responder. Aprendió a bucear, al principio con torpeza, obligado a luchar contra el mismo miedo que lo había aplastado de niño. Tuvo pesadillas recurrentes, manos frías que lo jalaban hacia el fondo, burbujas que se transformaban en gritos ahogados, el rostro de Tyrone desapareciendo en la oscuridad. Sin embargo, aunque tardó años, dominó el arte de moverse bajo el agua con una armonía casi instintiva. Obtuvo certificaciones, se unió como voluntario a los equipos locales de búsqueda y rescate y finalmente convirtió la limpieza del lago en su verdadera misión.
Cada trozo de metal oxidado que sacaba, cada botella rota, cada resto de basura que encontraba enterrado entre las algas era para él una promesa cumplida, una pequeña reparación, una disculpa, un intento de hacer del lago un lugar más seguro para que ningún niño volviera a perderse como Tyrone. Los habitantes del pueblo lo observaban con una mezcla de admiración y burla. Los adultos lo consideraban excéntrico. Los niños, en cambio, lo miraban como si fuera un personaje salido de una historia antigua. Un hombre que pertenecía al agua más que a la tierra. Él no buscaba agradecimientos, no buscaba reconocimiento, solo buscaba redención. Miller Lake tenía dos caras. La primera era la que todos conocían. Un espejo plateado al amanecer, un refugio para familias que organizaban picnics en la orilla, un lugar donde los niños lanzaban piedras que saltaban sobre el agua antes de hundirse. La segunda era la que Michael conocía mejor que nadie. Un fondo oscuro, en algunos lugares tan turbio que la luz se extinguía a pocos metros. Troncos hundidos con forma de esqueletos retorcidos. Hileras de plantas largas y densas que parecían dedos queriendo apresar lo que pasaba cerca. Allí abajo había silencio, pero no paz. El lago guardaba cosas. Cosas que los años habían ocultado y que los ojos humanos habían dejado de buscar. Por eso cuando la gente contaba la vieja historia del camión blindado, desaparecido en los 80, Michael escuchaba más de lo que decía. Se decía que un vehículo de transporte de dinero había desaparecido sin dejar rastro durante un traslado rutinario entre ciudades cercanas. Un guardia supuestamente había traicionado al otro. Las teorías se habían multiplicado con el tiempo. Algunos decían que el traidor había escapado a algún paraíso tropical. Otros imaginaban que el dinero estaba escondido en una cueva. Nadie lo sabía con certeza, así que el relato terminó convirtiéndose en una leyenda más, útil para asustar a los niños en las noches alrededor de una fogata. Para Michael, en cambio, el lago nunca contaba historias que no tuvieran algo de verdad. Había aprendido a reconocer cuando el agua guardaba un secreto. La tarde en la que todo cambiaría empezó como cualquiera. Preparó su equipo sin prisa pero con precisión casi ritual. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos púrpura y naranja, mientras una brisa suave agitaba la superficie. Colocó los tanques sobre la arena, ajustó cada válvula, probó la linterna, aseguró la cámara, revisó el regulador. Era un movimiento tras otro, una secuencia tan familiar que casi podía cumplirla con los ojos cerrados. Pero aquel día algo dentro de él estaba inquieto. Sentía un ligero temblor en el pecho, como si alguien invisible le tocara el corazón con los dedos. Tras sumergirse, el mundo exterior desapareció. Las últimas luces del atardecer quedaban arriba como un velo dorado que lentamente se cerraba. A medida que avanzaba hacia la zona profunda, la temperatura bajaba y el agua se volvía más espesa. En otras ocasiones había evitado esa parte del lago, un área donde la caída del fondo era tan pronunciada que algunos buzos la llamaban el pozo. A él siempre le había parecido un lugar donde la oscuridad latía con vida propia, un sitio que quería ser dejado en paz. Pero ese día, quizá por el equipamiento nuevo, quizá por esa inquietud interna, decidió ir hacia allí. Cuando el detector de metales vibró en su mano, al principio pensó que sería algún trozo de hierro o un viejo artefacto agrícola. No era raro. Sin embargo, el pitido comenzó a aumentar con una fuerza que jamás había escuchado en ese sector. Fue como si algo enorme estuviera enterrado bajo sus pies. Se arrodilló con cuidado para no levantar demasiada nube de lodo y extendió la mano. Al tocar la superficie fría y lisa que había debajo de la capa de sedimento, sintió un sobresalto. No era roca, no era basura. Era demasiado amplio, demasiado regular. Pasó la mano por el borde y notó una hendidura, una línea metálica que continuaba mucho más allá de donde su luz alcanzaba. Entonces comprendió que había encontrado algo que no debía estar allí, algo que el lago había querido ocultar durante un tiempo muy largo. El corazón le palpitó con fuerza, su respiración se aceleró dentro del regulador y su instinto le gritó que volviera a la superficie. Obedeció sin pensarlo 2 veces. Mientras ascendía, observó cómo la silueta se perdía lentamente en la oscuridad del fondo. Cuando por fin salió del agua
y respiró el aire frío del atardecer, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Sabía que debía regresar. Sabía que lo que había encontrado no era basura. Sabía que el lago, una vez más, le había mostrado algo que no mostraba a cualquiera. Esa noche apenas pudo dormir, pero no dejó de pensar en que el destino le había puesto frente a un secreto que llevaba décadas esperando ser descubierto. Y aunque el recuerdo de Tyrone seguía aferrado a su conciencia, ese descubrimiento despertó en él una determinación parecida a la que sintió aquel día doloroso en el que había jurado jamás abandonar al lago, porque el lago nunca mentía. Y ahora le estaba pidiendo que escuchara. La mañana siguiente no trajo alivio alguno. Michael se despertó mucho antes de que el cielo comenzara a aclararse, con la sensación inquietante de que no había dejado de descender en ningún momento, como si su cuerpo hubiera vuelto a la superficie, pero su mente siguiera atrapada en la penumbra del fondo del lago. Intentó convencerse de que había exagerado, de que lo que había tocado la tarde anterior podía ser algún fragmento de maquinaria antigua, tal vez una estructura hundida por accidente durante alguna obra del pasado. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir bajo su mano la frialdad del metal, la extensión desmesurada, la línea perfectamente definida que no podía pertenecer a ningún objeto común. Sabía que debía regresar. No podía fingir que aquello no había ocurrido. Miller Lake nunca le había mentido, y él jamás había ignorado una llamada del agua. Cuando llegó a la orilla, el amanecer apenas insinuaba una franja gris detrás de las colinas. Una niebla espesa flotaba sobre la superficie, dándole al lago un aspecto más silencioso y expectante que de costumbre. El aire era frío, cortante, pero a él le resultaba casi reconfortante. En ese clima de quietud absoluta, sintió que cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría un peso distinto, como si una puerta invisible estuviera a punto de abrirse. Se ajustó el traje húmedo, comprobó los tanques y repasó cada cable, cada broche, cada pieza de equipo con la concentración casi obsesiva de quien no quiere pensar demasiado en lo que sucederá una vez esté bajo el agua. El primer contacto con el lago fue como una exhalación profunda. El agua le envolvió el pecho y luego los hombros con una familiaridad casi maternal. Al sumergirse completamente, el mundo se redujo al sonido rítmico de su respiración a través del regulador. Avanzó despacio hacia la zona donde el terreno de repente se desplomaba, como si una mano gigante hubiera arrancado un pedazo del fondo hace miles de años. Frente a él, la oscuridad lo esperaba, no amenazante sino inevitable. Durante años había evitado ese lugar, no por miedo sino porque algo en él siempre había percibido que era un espacio distinto, uno que no debía perturbar sin un motivo verdadero. Pero ahora tenía un motivo. La luz de su linterna formaba un túnel estrecho en el agua. Se movía como si cortara la neblina líquida que lo rodeaba, dejando ver apenas la forma desdibujada de rocas, ramas hundidas y masas de vegetación ondulantes. El detector de metales, que llevaba sujeto al cinturón, permanecía silencioso al principio, pero a medida que se acercaba a la zona profunda, empezó a emitir un pitido leve, casi tímido, que fue creciendo con cada metro. Luego, de golpe, volvió a sonar con la misma intensidad que la noche anterior. El eco del pitido resonó dentro del regulador como un latido que no era suyo. Michael descendió un poco más, sosteniendo la linterna con firmeza. La nube de sedimento comenzó a espesarse mientras él se acercaba al mismo punto exacto donde había descubierto la superficie lisa y fría bajo el lodo. Bastaron unos pocos movimientos para que el metal volviera a revelarse. Esta vez, sin embargo, no se limitó a tocarlo. Con cuidado comenzó a limpiar poco a poco, apartando el limo con movimientos lentos de las manos y las aletas. La luz de su linterna resbaló por un borde metálico inconfundible. Era un panel reforzado, con remaches gruesos y una forma que él reconoció inmediatamente. Su corazón se aceleró de tal manera que por un instante temió que la respiración se descontrolara. Ya no había duda. Estaba frente a un camión blindado, uno demasiado grande para haber llegado ahí por accidente. No se trataba de un fragmento. Era un vehículo completo enterrado bajo décadas de silencio. Nadó hacia la parte frontal, adivinando la continuidad del contorno, incluso cuando el sedimento hacía casi imposible distinguirlo claramente.
La estructura se extendía más lejos de lo que podía iluminado, lo que lo obligaba a avanzar a ciegas, siguiendo solo el tacto. Fue entonces cuando encontró la puerta. Pasó la mano por una superficie circular y dura, y comprendió que era la rueda de apertura típica de las cámaras blindadas. La presencia de esa rueda confirmó que lo que había frente a él no era simplemente un camión hundido. Era el camión desaparecido del que tanto se había hablado en el pueblo. Las historias de fogata, las bromas sobre un guardia que había huido con los billetes, las miradas suspicaces que se habían lanzado durante años en dirección al nombre del guardia acusado. Todo eso había estado durmiendo bajo el agua. Michael quería explorar más, pero sabía que debía controlar su respiración. Estaba consumiendo demasiado aire debido a la conmoción. No era prudente dejarse arrastrar por la curiosidad sin tener un plan. Mientras retrocedía para orientarse hacia la parte superior y comenzar el ascenso, algo llamó su atención a un costado del vehículo. Un objeto alargado, semienterrado, sobresalía del lodo. Lo examinó con cautela. Cuando limpió un poco la superficie, reconoció la forma de un arma. No un rifle de pesca ni un metal común arrastrado por las corrientes. Era una pistola oficial, probablemente una de servicio. El hallazgo reforzaba una única conclusión posible. En el interior de ese camión había ocurrido algo más que un accidente. Su ordenador le avisó que debía ascender, y él obedeció. Mientras subía, la visión del camión enterrado, gigantesco y silencioso, lo acompañó como un pensamiento imposible de apartar. Cuando por fin atravesó la superficie y llegó a la orilla, la sensación de estar fuera de lugar lo envolvió. El aire parecía demasiado liviano, demasiado rápido, demasiado ajeno a lo que acababa de ver. Permaneció unos minutos sentado sobre la arena húmeda, quitándose lentamente las aletas y respirando con calma. Miró el horizonte y supo que la carga de lo encontrado era demasiado grande para guardarla para sí mismo. Subió al camión y con las manos todavía temblorosas, marcó el número de la oficina del sheriff. Dudó apenas un instante antes de que la llamada se conectara. Le explicó al ayudante que contestó que había encontrado algo extraño, algo grande, algo muy serio. El tono escéptico al otro lado de la línea no le sorprendió. Michael era conocido en el pueblo y muchos lo consideraban un excéntrico. Sin embargo, cuando mencionó la palabra camión blindado, se produjo un silencio tenso. Aceptaron verlo, pero dejaron claro que no prometían nada. Michael les dijo que tenía grabaciones. Ese detalle cambió la conversación. No pasó mucho tiempo antes de que 2 patrullas llegaran al lago. Michael les mostró las imágenes captadas por la cámara sumergible. La expresión de los agentes se transformó. Lo que al principio había sido duda se convirtió en una mezcla de preocupación y urgencia. Revisaron los detalles, midieron la profundidad aproximada, hicieron preguntas rápidas y precisas. Poco después pidieron refuerzos. En menos de una hora, varias camionetas adicionales, un equipo de buzos profesionales y un vehículo especializado en rescates subacuáticos se encontraban rodeando la zona. El ambiente en la orilla cambió radicalmente. El silencio matinal se transformó en un murmullo constante de voces, radios y equipos ajustándose. Un perímetro fue acordonado. Gente del pueblo empezó a acercarse, algunos atraídos por la curiosidad, otros por la intuición de que algo serio estaba ocurriendo. Michael permaneció a un costado, observando cómo la maquinaria humana se ponía en marcha para exponer al mundo aquello que el lago había guardado durante décadas. Los buzos del equipo oficial le pidieron que los guiara hasta el punto exacto donde había encontrado el camión. Él aceptó de inmediato. Volver a sumergirse, esta vez acompañado por profesionales, fue extraño. Era como compartir un secreto que hasta entonces había pertenecido solo a él y al agua. Descendieron juntos y cuando la silueta del camión comenzó a materializarse en la penumbra, escuchó en el comunicador la exclamación ahogada de uno de los buzos. Ya no había duda. El misterio de los 80 había estado allí todo el tiempo. Procedieron a asegurar el camión con cables gruesos y resistentes. Cada movimiento levantaba columnas de sedimento que parecían querer ocultar el vehículo de nuevo. Michael podía sentir el peso emocional del momento. El lago se agitaba ligeramente, como si protestara por la intrusión. Pero el proceso siguió su curso. Cuando todos volvieron a la superficie,
Los técnicos activaron los sistemas de tracción. Comenzó entonces un forcejeo lento entre la maquinaria y el fondo lodoso. El camión resistió, como si estuviera anclado por la propia memoria del agua. Luego, de un tirón brusco, la superficie comenzó a burbujear. Una masa oscura emergió. El camión, oxidado, devorado por el tiempo, parecía un animal mitológico arrancado de un abismo. Cuando finalmente se sostuvo sobre la plataforma, un golpe metálico resonó en el aire. Uno de los cristales laterales se quebró al chocar, y algo cayó al suelo. El silencio fue inmediato, casi insoportable. Y entonces alguien gritó. Sobre el pavimento, junto a la rueda del camión, reposaba un cráneo humano. La mandíbula abierta parecía gritar algo que el agua había ahogado hacía muchos años. Los presentes retrocedieron instintivamente. Michael sintió que una corriente fría le recorría la espalda. Había imaginado que dentro del camión podría haber restos, pero verlo así, revelado de manera tan abrupta, era como enfrentarse cara a cara con un fantasma que nunca olvidó su historia. En pocos segundos quedó claro para todos que aquello ya no era solo una reliquia del pasado, ni un rumor convertido en leyenda urbana. Era una escena del crimen. El primer indicio visible de una verdad que estaba a punto de salir completamente a la luz. El lago había devuelto un cuerpo, y con él trajo de vuelta un misterio mucho más oscuro de lo que nadie jamás había imaginado. Cuando el camión quedó completamente fuera del agua, un silencio extraño se extendió por toda la orilla. Era un silencio tenso, casi espeso, como si incluso el viento hubiese decidido contener la respiración antes de atreverse a tocar otra vez la superficie del lago. El cráneo que había rodado fuera del vehículo parecía observar a todos los presentes con una mueca congelada por el paso de los años. Una expresión hueca que no necesitaba ojos para transmitir la violencia de su historia. Los agentes dieron unos pasos hacia atrás, sin apartar la vista de la calavera, mientras el sheriff Briggs llegaba a grandes zancadas desde uno de los vehículos de la oficina. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba un atisbo de incredulidad. El sheriff observó el camión durante un largo momento antes de acercarse a Michael para pedirle que explicara una vez más, con todos los detalles posibles, cómo había encontrado la estructura y qué había visto exactamente en sus inmersiones. Michael relató lo sucedido con precisión, repitiendo incluso los gestos involuntarios que había hecho en el agua al descubrir la rueda de la puerta y la forma alargada del arma semienterrada. Briggs asintió, comprendiendo que aquello iba más allá de una simple curiosidad histórica. Mientras hablaban, un equipo de técnicos tomó fotografías desde todos los ángulos, marcando con tiza los puntos exactos donde el camión había tocado la plataforma, registrando el estado del metal corroído, los agujeros por donde el agua había penetrado durante décadas. Las puertas traseras del camión resistieron al principio. Nadie se sorprendió. El tiempo y la inmersión prolongada habían soldado los metales con una fuerza casi orgánica. Los técnicos utilizaron herramientas hidráulicas para forzar las bisagras. El sonido de los metales cediendo fue un alarido oxidado que rasgó el ambiente. Un olor denso emergió del interior, una mezcla de putrefacción antigua, humedad estancada y el penetrante aroma de billetes en descomposición. Los presentes retrocedieron instintivamente, cubriéndose la nariz con las manos o con la parte superior de sus chaquetas. El aire parecía haber absorbido décadas de encierro y ahora las liberaba como un recordatorio brutal de lo que había permanecido oculto en las profundidades. Cuando las linternas comenzaron a iluminar el interior del camión, el primer detalle que distinguieron fueron los montones de sacos de lona apilados unos sobre otros. La mayoría estaban desgarrados, otros deshechos casi por completo, convertidos en un lodo verde negruzco que se adhería a las paredes y al suelo del compartimiento. Entre la mugre podían verse billetes deformados y pegados entre sí como hojas húmedas. El dinero, que alguna vez pudo haber representado una fortuna, ahora era apenas un rastro débil de lo que había sido. La visión de esas montañas de billetes podridos causó un murmullo entre los agentes. Aquella era la riqueza por la cual, según las historias, un hombre había traicionado a su compañero. Ahora, los fajos de dinero no valían nada.
Se habían convertido en espectros de papel, despojados incluso de su valor simbólico. Fue entonces cuando uno de los técnicos alumbró la esquina derecha del compartimiento. Todos se quedaron inmóviles al ver la figura que emergió de la penumbra. Un esqueleto humano, completamente articulado, permanecía sentado contra la pared, inclinado ligeramente hacia un lado, con los restos de un uniforme adheridos a los huesos por parches de tela desintegrada. Una mano ósea todavía sujetaba una pistola oxidada, el cañón apuntando hacia la puerta como si hubiese intentado una última defensa imposible. El sheriff dio un paso adelante, examinando el arma sin tocarla. Después de varios minutos de observación, el técnico Lowell anunció algo que cambió el tono de todos los presentes. La pistola nunca había sido disparada. Todos los cartuchos permanecían en el cilindro sin usar. La revelación produjo un escalofrío en quienes la escucharon. Durante años, la versión popular había sido que el guardia vivo había asesinado a su compañero para quedarse con el dinero. Pero allí, frente a ellos, se encontraba la prueba de que el guardia muerto no había disparado un solo tiro. Entonces, ¿qué había ocurrido exactamente en ese camión? ¿Dónde estaba el segundo guardia? ¿Había huido con el botín, como todos habían supuesto, o por el contrario, había sido víctima de algo mucho más oscuro? Mientras el equipo de investigación continuaba detallando cada centímetro del compartimiento, Lowell descubrió algo más. En un rincón cerca del doblaje del suelo, bajo una capa de lodo endurecido, emergía un pequeño rectángulo metálico incrustado en la estructura del camión. Con paciencia, el técnico retiró el sedimento hasta liberar lo que parecía una caja fuertemente oxidada, con cerraduras que ya no tenían forma reconocible. El sheriff ordenó que la abrieran con sumo cuidado. Tuvieron que emplear herramientas especiales para forzar el cierre corroído. Y cuando finalmente pudieron levantar la tapa, la expectación en el ambiente se volvió casi física. Dentro de la caja encontraron documentos envueltos en restos de tela deshecha, algunos plásticos y fotografías deterioradas. Entre ellos brilló una identificación plastificada, aunque desgastada. El nombre en letras borrosas era Thomas Blake. El guardia que, según todos los relatos, desde hacía 30 años, había huido con el dinero del camión. Pero su identificación estaba allí, dentro del vehículo. Nadie que planee una fuga lleva consigo su nombre para dejarlo atrás. El hallazgo provocó un intercambio de miradas inquietas entre los agentes. El sheriff observó la credencial durante un largo rato, sin pronunciar palabra. Aquella pieza no solo reescribía la historia, la derrumbaba por completo. La atmósfera comenzó a espesarse a medida que exploraban las implicaciones del descubrimiento. Si Blake no había escapado, si su identificación estaba dentro del camión, entonces era probable que también hubiese muerto allí. Michael sintió un estremecimiento recorrerle los hombros. La imagen del arma enterrada en el fondo del lago regresó a su mente. Aquel objeto largo y metálico que había descubierto durante la segunda inmersión. Podía ser perfectamente el arma de servicio del segundo guardia. Avisó a los agentes de inmediato. El sheriff lo escuchó detenidamente y tras un breve intercambio con los buzos, decidió organizar un nuevo descenso al fondo para recuperar aquel objeto y buscar otros posibles restos. Mientras tanto, el esqueleto del guardia sentado comenzó a recibir la atención del equipo forense. Una vez que identificaron los fragmentos de tela como parte de un uniforme, y luego encontraron la placa corroída con un número parcialmente legible, confirmaron que el cuerpo era el de Daniel Rhodes, el guardia que durante décadas había sido considerado el traidor del robo. Sin embargo, la realidad pintaba un cuadro completamente diferente. Rhodes había muerto sin disparar su arma, y la dirección del disparo que perforó la pared interna del camión sugería que había sido atacado a corta distancia por alguien a su lado, no por un extraño. Todos los indicios apuntaban a que había sido víctima, no culpable. Michael observaba la escena con una mezcla de tristeza y compasión. Pensó en la familia de Rhodes, que había vivido años bajo la sombra de una acusación injusta. Pensó en la manera en que el pueblo había convertido al hombre en un villano en su ausencia. Y mientras el sheriff dirigía la operación con gesto grave, Michael sabía que la verdad que estaban desenterrando tenía un peso que iba a cambiar el destino de muchas personas, no solo de los muertos. Los buzos regresaron al lago al amanecer del día siguiente,
equipados para una búsqueda más minuciosa, y unas horas más tarde emergieron con lo que todos temían encontrar: un segundo esqueleto, atrapado en el interior delantero del camión, entre los restos plegados del volante y parte de la estructura. No estaba en el compartimiento principal, sino en la cabina del conductor. Había sido aplastado, quizá durante el impacto cuando el camión cayó al agua. Los huesos estaban revueltos, pero eran claramente humanos. Y en cuanto los peritos compararon la ubicación, la edad aproximada y las pertenencias halladas en la caja metálica, no quedó duda. Aquel era Thomas Blake. La verdad comenzó a tomar forma lenta pero inexorable. Rhodes no había traicionado a nadie. Había sido asesinado. Blake, lejos de escapar con el dinero, había quedado atrapado en la cabina del camión, probablemente después de dispararle a su compañero. En lugar de huir, se había hundido con él. Y durante 30 años el lago había conservado su silencio al respecto. Las pruebas estaban allí para quien quisiera verlas. Pero solo Michael se atrevió a mirar hacia el fondo. Solo él escuchó lo que Miller Lake intentaba decir desde hacía tanto tiempo. El sheriff Briggs, mientras ordenaba que los restos fueran trasladados al laboratorio forense, sabía que aquello era solo el principio. Había demasiados interrogantes aún sin responder. ¿Qué había ocurrido exactamente dentro del camión antes de que se hundiera? ¿Cómo había sido la secuencia de los hechos? ¿Qué motivaciones habían conducido a Blake a cometer un crimen tan desesperado? Y lo más importante, ¿qué más podía revelar el camión sobre aquel día trágico en el que 2 hombres perdieron la vida? La respuesta a esas preguntas, sin embargo, no tardaría en llegar, y vendría de un lugar inesperado: un cuaderno empapado, de tapas deformadas, rescatado de la pequeña caja metálica junto a la identificación de Blake. Un diario, uno que, según los peritos, podría contener la clave para comprender lo que sucedió en los últimos instantes antes de que el camión desapareciera bajo las aguas de Miller Lake. El cuaderno estaba tan deteriorado que aún no podían abrirlo sin dañarlo, pero Michael sintió que, dentro de aquellas páginas ennegrecidas por el agua, yacía la historia verdadera de aquel crimen que había permanecido enterrado durante 3 décadas. Una historia que estaba a punto de resucitar. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos presentían que lo que ese diario revelaría no solo iba a esclarecer la última hora de 2 hombres muertos, sino también a trastocar para siempre el futuro de todo el pueblo. El pequeño cuaderno recuperado del interior de la caja metálica fue tratado desde el primer momento como una pieza frágil y sagrada. Los técnicos lo colocaron con delicadeza sobre una mesa protegida con lámparas de baja intensidad y equipos destinados a secar documentos sin dañarlos. El papel, hinchado por años de humedad y de encierro, amenazaba con desintegrarse al más mínimo movimiento. Durante horas, los especialistas trabajaron con la paciencia de artesanos antiguos, separando cada página milímetro a milímetro, utilizando pinzas, sopletes tibios y hojas de plástico transparentes. El proceso era tan delicado que casi parecía una cirugía, y nadie en la sala hacía ruido, como si el más leve suspiro pudiera borrar para siempre la escritura temblorosa que esperaba debajo de la superficie arrugada. Michael observaba desde la puerta, con la respiración contenida, sintiendo una mezcla de ansiedad y respeto. Sabía que ese cuaderno contenía la verdad que durante 30 años había sido negada o distorsionada. Los rumores, las teorías, las acusaciones, todo flotaba ahora sobre aquel trozo de papel que, de sobrevivir al proceso de restauración, iba a tener la última palabra. Y él estaba allí, testigo de la resurrección de una historia sumergida. El sheriff Briggs también vigilaba el procedimiento con impaciencia contenida. Bajo su expresión dura había algo más, una pena silenciosa, quizá por haber heredado un caso que su antecesor nunca pudo resolver, o quizá por comprender, demasiado tarde, que un hombre inocente había sido acusado de un crimen que jamás cometió. Poco a poco, las páginas fueron separándose. Algunas estaban demasiado dañadas, pero otras conservaron trazos suficientes para que la escritura fuera legible. El primer día solo lograron rescatar unas pocas frases, notas dispersas sobre turnos de trabajo, quejas sobre jornadas largas, comentarios sobre la situación familiar de Blake. La escritura era irregular,
con algunas palabras apretadas como si estuvieran escritas con prisa, y otras tan cuidadosamente delineadas que parecía imposible que un hombre capaz de tanta precisión hubiese tomado decisiones tan terribles. No obstante, nada de eso ofrecía aún respuestas. Las anotaciones eran fragmentarias, sin un hilo conductor evidente. Parecían mensajes escritos para sí mismo, un desahogo silencioso de sus propios pensamientos. El segundo día fue distinto. Al separar una de las páginas centrales, apareció una frase que hizo que todos los presentes se inclinaran hacia adelante. Blake mencionaba que sus deudas estaban consumiéndolo, que la enfermedad de un familiar, su madre o su tía, según se deducía, había empeorado, que trabajaba horas extras pero el dinero no era suficiente. Sus palabras transmitían una desesperación creciente, una sensación de hundimiento moral y económico que comenzaba a enturbiar su juicio. A medida que avanzaban, surgía un retrato inquietante de un hombre que se creía obligado a sacrificarlo todo para sobrevivir. Incluso aquello que jamás debería sacrificarse. Una serie de páginas más adelante revelaron el germen del plan. Blake había comenzado a imaginar la posibilidad de quedarse con el dinero transportado en el camión. Al principio parecía una fantasía lejana, casi un ejercicio de escape mental, como si quisiera convencerse de que tenía el control de su vida, aunque fuese solo en un pensamiento prohibido. Sin embargo, cuanto más avanzaban las anotaciones, más evidente se hacía que la fantasía había cambiado de forma. De sueño improbable había pasado a convertirse en una alternativa, en un plan que él mismo describía con detalle perturbador. Cómo aprovechar la ausencia de supervisión en ciertos tramos del camino, cómo distraer al otro guardia, cómo obtener control sobre las armas y sobre el vehículo. La letra cambiaba, volviéndose más apretada, más nerviosa, más irregular, como si la moral del hombre se fuera desintegrando con cada palabra. En otra página, escrita con líneas torcidas y tinta corrida, aparecía una frase que los dejó a todos en silencio. No tengo otra salida. Era la confesión de alguien que había dejado de ver alternativas. En la misma hoja, Blake mencionaba que Rhodes había notado algo, que el otro guardia era demasiado observador, demasiado estricto con los protocolos para ignorar las inconsistencias, que temía que Rhodes comentara sus sospechas a la empresa. La situación parecía haber escalado rápidamente hacia un conflicto inevitable. Blake hablaba de nerviosismo, de haber perdido el sueño, de sentir que el tiempo se cerraba sobre él, y también hablaba de una pistola, la suya, no la de Rhodes. El momento de la verdad llegó cuando los expertos lograron abrir las páginas que habían quedado fusionadas entre sí por la humedad. En ellas la escritura parecía más destructiva, como si el propio Blake hubiese estado luchando contra el tiempo mientras la tinta se esparcía. El relato era directo, terrible. Decía que durante el trayecto, Rhodes lo enfrentó. Le dijo que algo no cuadraba en su conducta, que presentía que había algo raro en su comportamiento, que iba a informar a la empresa en cuanto terminaran el servicio. Blake describía el miedo como un golpe en el estómago. Decía que su respiración se aceleró, que sintió que todo lo que había tratado de ignorar explotaba de golpe. A continuación, relataba que tomó su pistola sin pensar, impulsado por un pánico que parecía tener vida propia. Las últimas líneas de esa página estremecieron a todos. Blake confesaba que disparó a Rhodes dentro del compartimiento, que lo hizo mientras Rhodes intentaba retroceder, que el disparo retumbó en el interior como un trueno atrapado, que la sangre lo cegó, que Rhodes cayó de inmediato. Blake, dominado por el shock, intentó hacerse con el control del vehículo, pero el camión se desvió, chocó contra algo, una pendiente, un tronco, tal vez una roca oculta, y luego, en un movimiento frenético, cayó hacia adelante. Él gritó, intentó abrir la puerta, golpeó el vidrio, las luces se apagaron, el agua comenzó a entrar. Las páginas siguientes eran aún más crueles. Blake describía cómo el agua subía por sus pies, cómo el camión se inclinaba y cómo su cuerpo quedó atrapado entre el volante y una parte hundida del tablero. Contaba que trató de respirar hondo, que la oscuridad era casi total, que podía sentir el peso de la estructura presionando su pecho. Decía que había intentado alcanzar la pistola para disparar otra vez, quizá contra la puerta o quizá contra sí mismo, pero no podía mover el brazo lo suficiente. El agua comenzó a cubrirle las piernas, luego la cintura, luego el pecho.
Las letras de esos párrafos estaban deformadas, como si hubiesen sido escritas mientras el cuaderno ya estaba húmedo, o como si el temblor del escritor hubiese sido tan fuerte que la tinta parecía huir del papel. El final del diario era casi ilegible, pero algunas palabras podían reconocerse. No quería, el agua, perdón, esto es mi culpa, no hay salida. Y después una última línea, escrita de forma torpe, con trazos donde la tinta estaba tan corrida que parecía sangre. El lago no olvida. Cuando terminaron de leer cada página recuperada, la sala quedó sumida en un silencio estremecedor. El sheriff colocó una mano sobre el cuaderno cerrado, como si quisiera preservar lo que quedaba de aquella confesión. Los técnicos intercambiaron miradas de desasosiego. Michael, desde la esquina, sintió que su corazón latía con una gravedad desconocida. La verdad estaba allí, desnuda y brutal. Rhodes había sido inocente. Blake había planeado el crimen. El peso de su culpa y la desesperación de sus últimos momentos se habían hundido con él, atrapados dentro de aquel vehículo metálico. Y durante 30 años, el lago había aferrado esa historia sin permitir que nadie la encontrara, hasta que Michael había sentido aquella llamada inexplicable que lo condujo hacia las profundidades. El descubrimiento de los dos cuerpos, junto con el diario de Blake, dejó claro el orden de los acontecimientos. No había duda sobre la secuencia ni sobre la motivación. El crimen había sido cometido por desesperación, pero eso no lo hacía menos terrible. Había sido un acto planeado, ejecutado y pagado con la vida del propio culpable. Michael sintió una punzada amarga. No había satisfacción en descubrir la verdad. Había tristeza, compasión hacia Rhodes, horror por la caída moral de Blake y un respeto profundo por el lago que lo había guardado todo con una fidelidad casi sombría. Mientras el sheriff ordenaba que el diario fuera preservado como evidencia principal del caso y los técnicos preparaban los cuerpos para su traslado, Michael miró hacia el lago a través de la ventana. El agua estaba quieta, reflejando el cielo nublado como un espejo húmedo que no dejaba adivinar lo que albergaba en su interior. Por primera vez desde que empezó todo, sintió que aquel secreto había pesado no solo sobre los muertos, sino también sobre el propio lago. Como si el agua hubiese llevado durante demasiado tiempo la carga de dos vidas truncadas, de un crimen escondido, de una verdad que nunca pudo salir a flote por sí sola. Y sin embargo, no era el final. El lago había entregado su historia, pero las consecuencias apenas estaban comenzando. Porque una vez que la verdad se conoce, exige justicia, exige memoria y también exige decisiones difíciles. Michael presintió que lo que había hecho al sacar el camión no solo había devuelto la verdad al mundo, sino que también había abierto un camino que él mismo tendría que recorrer. Uno que lo pondría frente a dilemas que jamás habría imaginado. Esa sensación, extraña y familiar al mismo tiempo, era como el tirón suave pero constante de una corriente profunda que lo estaba arrastrando hacia un destino que ya no podía evitar. La verdad revelada por el diario de Blake no tardó en expandirse más allá de las paredes del laboratorio forense. Lo que comenzó como un hallazgo envuelto en la bruma silenciosa de Miller Lake se convirtió, en cuestión de días, en un torbellino mediático que sacudió a todo Kingston Falls. Los noticieros interrumpieron sus emisiones habituales para informar sobre el caso. Los presentadores hablaban con tonos graves sobre el misterio del camión blindado perdido, y los reporteros acudían en masa al pueblo buscando declaraciones de cualquiera que hubiese oído el más mínimo rumor. Algunos vecinos que nunca habían prestado atención al lago comenzaron a inventar historias para ganar notoriedad. Otros, más cautos, evitaban la zona por temor a ser acosados por los periodistas. El pueblo, antes tranquilo, parecía haber sido puesto bajo una lupa gigante que no dejaba rincón sin examinar. En medio de ese caos, todos querían hablar con Michael. Él, sin embargo, se mantenía apartado, rechazando entrevistas, ignorando las preguntas insistentes que le lanzaban a gritos cuando caminaba hacia su casa desde la orilla. Aunque su nombre aparecía en periódicos nacionales, él no se sentía protagonista de nada. No se consideraba un héroe, y le incomodaba profundamente que lo presentaran como el hombre que había resuelto un caso que llevaba 3 décadas sin explicación.
Había encontrado el camión porque el lago lo había guiado, no porque él hubiese tenido intención alguna de hacerlo, y esperaba ingenuamente que la noticia perdiera fuerza con el tiempo. Pero no fue así, sobre todo cuando se hizo público el valor aproximado del dinero recuperado. Si bien gran parte de los billetes encontrados dentro del camión estaban tan deteriorados que parecían formar parte del lodo adherido a las paredes, los expertos financieros informaron que una cantidad considerable podía ser restaurada. No sería sencillo, pero era posible. El dinero seguía perteneciendo, técnicamente, a la empresa de transporte que había operado el camión, pero aquella empresa ya no existía. Tras años de fusiones, adquisiciones y cambios legales, ninguna entidad podía reclamar legítimamente aquella suma. La ley del Estado establecía entonces que, en casos así, se debía otorgar una recompensa proporcional al descubridor del bien perdido. Y ese descubridor era Michael Johnson. La cifra que los abogados le presentaron era suficiente para cambiar radicalmente su vida. Podría haber comprado una casa nueva, haber pagado cualquier deuda, haber dejado de trabajar para dedicarse por completo al buceo, o incluso haber dejado el pueblo para empezar en otro lugar. Pero cuando Michael escuchó el monto, no sintió ninguna emoción agradable. Le pareció que el número en el papel tenía bordes afilados, como si cada dígito escondiera una sombra peligrosa. Aquella fortuna no estaba limpia. Había sido el motivo del crimen, la causa del derrumbe moral de Blake, el detonante de la muerte de Rhodes. Era dinero empapado en la oscuridad del lago, en la desesperación de un hombre que había cerrado sus últimos instantes golpeando un volante mientras el agua lo rodeaba. Esa noche, Michael no pudo dormir. Se quedó sentado frente a la mesa de la cocina, iluminado solo por la luz mortecina del refrigerador, mirando una copia del documento de la recompensa. Cada vez que veía la cifra, sentía que cargaba una responsabilidad ajena. El dinero no debería pertenecerle. No tenía autoridad moral para aceptarlo. Y aunque nadie lo decía abiertamente, podía sentir que algunas personas en el pueblo lo miraban con envidia, como si lo que había encontrado hubiese sido una suerte de tesoro enterrado destinado a él. Otras, en cambio, murmuraban que sería un tonto si rechazaba semejante cantidad, que nadie en su sano juicio dejaría pasar esa oportunidad. Pero él no podía hacerlo. No después de haber visto el interior del camión, de haber sentido el frío del metal que había sido tumba, de haber leído la confesión rota de Blake. Al amanecer, incapaz de soportar la opresión de la casa, decidió caminar hasta el lago. El cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido y tranquilo. Tomó su kayak, lo arrastró hasta la orilla y se adentró lentamente en las aguas quietas. Remó hacia el centro del lago, donde la superficie parecía más profunda y silenciosa. Se detuvo allí, dejando que el kayak se meciera suavemente. Miró el agua durante un largo rato sin pensar en nada concreto, solo sintiendo el movimiento lento y casi maternal del lago bajo el casco. Fue entonces cuando habló en voz baja, sin estar seguro de si se dirigía al lago, a sí mismo o al recuerdo de Tyrone. Dijo que no quería repetir los errores de Blake, que él no podía aceptar algo que había costado vidas, que no deseaba que el lago volviera a cargar con sombras que ya había entregado al mundo. Y al pronunciar esas palabras, sintió una especie de alivio silencioso, como si una tensión invisible que lo rodeaba se hubiese aflojado al fin. Tomó su decisión. 2 días después, regresó a la oficina del condado con la postura firme y la mirada serena. El abogado preparado para recibirlo mostró sorpresa cuando él anunció, sin titubeos, que rechazaba la recompensa. No la quería, no la necesitaba y no podía vivir sabiéndola manchada de tragedia. Pero añadió algo más. Pidió que el dinero fuese destinado a mejorar la comunidad, que se empleara en limpiar el lago, en promover programas ambientales, en construir un memorial para honrar a Daniel Rhodes y en apoyar actividades educativas para niños y jóvenes. El abogado intentó hacerle ver el tamaño de lo que estaba renunciando, pero Michael se mantuvo firme. Ese dinero no era suyo, nunca lo sería. Su decisión se hizo pública rápidamente. Para muchos, se convirtió en un símbolo de integridad. Para otros fue un acto incomprensible. Pero los fondos fueron desviados conforme a lo solicitado,
y muy pronto comenzaron los trabajos de restauración en Miller Lake. La orilla se llenó de voluntarios, máquinas y especialistas que instalaban trampas para residuos, filtraban el agua y retiraban escombros que el lago llevaba décadas guardando. Se construyó un pequeño sendero interpretativo alrededor de una parte del lago. Colocaron placas informativas sobre la flora y la fauna local. Y, en una ceremonia emotiva, se instaló un memorial sencillo pero solemne, dedicado a Rhodes, cuya familia viajó desde otro estado para asistir y recibir una disculpa oficial del condado. El proyecto de restauración también incluyó la creación de un club juvenil de buceo. Michael aceptó enseñar como voluntario, aunque le costaba considerarse un instructor. Los niños lo observaban con una mezcla de respeto y fascinación, y él se esforzaba por transmitirles no solo técnicas de buceo, sino también el mismo respeto profundo que él sentía por el agua. Les enseñaba a moverse sin perturbar el fondo, a respirar con ritmo, a comprender el silencio del lago como algo vivo y no como un obstáculo. Descubrió, en esas tardes junto a los estudiantes, una sensación nueva. Aunque siempre había estado ligado al agua por dolor o culpa, ahora encontraba en ella una forma de futuro, un propósito que no nacía del remordimiento, sino de la esperanza. Pasaron los meses y el pueblo cambió. El frenesí mediático fue desapareciendo. Los turistas acudían a ver el memorial y el lago recuperado, pero ya no buscaban el morbo de un misterio, sino la tranquilidad del paisaje y la historia de alguien que había elegido la decencia por encima de la riqueza. Michael volvió a sus rutinas, a bucear cada mañana, a limpiar lo que encontraba y a enseñar a los jóvenes, pero ya no era el hombre solitario que se había sumergido en la oscuridad de un camión desconocido. El lago había cambiado, y él también. Una tarde de verano, mientras el sol se reflejaba en el agua con destellos dorados y las voces de los niños se perdían en el eco suave de los árboles, Michael se arrodilló en el borde del muelle y dejó que el agua rozara su mano. El lago estaba cálido, tranquilo, como si respirara un alivio antiguo. Él cerró los ojos y sintió una serenidad que hacía años no conocía. Pensó en Tyrone, en Rhodes, en Blake, en todos los que habían sido parte de esa historia, voluntaria o involuntariamente. El lago había devuelto el secreto que había guardado 30 años, y ahora parecía aceptar, por fin, que podía continuar sin cargarlo más. Michael sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Después de tantos años, comprendió que el lago no había querido castigarlo ni atormentarlo. Solo le había pedido que escuchara, y él finalmente lo había hecho. Suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Mira también los otros videos del canal. Comparte este video con tus amigos.